¿Qué? No, estoy estudiando, estaba preparando para los exámenes. Muy bien, vamos a repartir esto. Muy bien, bienvenidos. Luego de una pequeña pausa, tuvimos para ir a Montevideo. Sí. Vamos a volver a ir a Montevideo, pero mañana. Muy bien, hoy vamos a empezar con, bueno, ya saben, ¿no? Ya cuando llegue el momento, espero que no se haya estado construyendo tanto hype sobre esto, cuando lo vaya a decir, se van a desilusionar. Espero que que llegue a las expectativas de lo que va a ser esa lección. Muy bien, hoy vamos a hablar del estudio de Mateo, pero capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 8, es un capítulo muy interesante. Si ustedes saben, antes del capítulo 8 tuvimos el capítulo 7, y ya terminamos de ahí el Sermón del Monte, que lleva 3 capítulos, lleva ese Sermón del Monte. Entonces es uno de los discursos de los 5 discursos que vamos a ver en Mateo. Entonces, literalmente Jesús baja la montaña ahora, ¿no? Que va a ser una de las 5 montañas que va a bajar, porque da sus discursos donde en una montaña, siempre los dan en una montaña. Entonces va a bajar terminó su discurso, baja esta montaña que es una de 5, y dijimos que cada montaña representa, ¿qué cosa? Un libro en el Viejo Testamento, ¿verdad? Del Pentateuco. ¿Por qué? Porque son los libros de Moisés, porque Jesús es alguien mejor que Moisés, y eso es lo que está tratando de decirnos Mateo. Cuando Jesús subía a una montaña a enseñar, no pasaba por casualidad, no era así como que, hoy me siento como que voy a subir a la montaña, ¿no? Va a hablar Jesús ahora. No, si tú eres un judío en esa época, el hecho de que subiera a una montaña a enseñar lo ibas a relacionar a la enseñanza de Moisés. Para ti no iba a pasar desapercibido eso. Para nosotros, como no conocemos muy bien el Viejo Testamento, pasa desapercibido. Y no solo nosotros, digamos, en sí el cristianismo moderno, ¿no? Porque hacemos mucho más énfasis en el nuevo, está bien, pero nos perdemos algunos detalles de por qué Jesús está haciendo esto, y aquellos que le respiraban y vivían el Viejo Testamento entendían automáticamente qué es lo que estaba dando a entender cuando hacía ese tipo de cosas. Muy bien, entonces ahora en el capítulo 8 vamos a ver algo interesante. Vamos a ver que Mateo organiza los siguientes 2 capítulos, después es el 8 y el 9, ¿verdad? En grupos o grupos de 3 milagros y un llamado al discipulado. Y esto sucede 3 veces durante estos 2 capítulos hasta el próximo sermón, cuando va a volver a subir una montaña. Entonces podemos ver, por ejemplo, tenemos Jesús sana a un leproso, ¿ok? Luego pasa otro milagro, la fe del centurión, famoso, ¿verdad? De que el centurión dice, soy una persona que sigue órdenes, dime la orden y sé que mi sirviente va a ser sanado, y Jesús le dice, no he visto tanta fe. Bueno, ese famoso, Jesús sana a varios enfermos. Y luego vemos que hay un llamado al discipulado, y de hecho nosotros en nuestras Biblias le ponemos el título, lo que cuesta seguir a Jesús. Le ponemos ese título, ¿por qué? Porque son 3 milagros y un llamado al discipulado. Luego vamos a ver de que una vez que termina estas 3 cosas con el llamado al discipulado, vuelve a pasar lo mismo. Jesús calma la tormenta, ahí está la liberación de 2 endemoniados, Jesús sana a un paralítico, y habla del llamamiento de Mateo, que es un llamado al discipulado, ¿verdad? En este caso Mateo es el que está escribiendo el libro.
Luego vamos a ver de la resucitación y sanación, ciegos y mudos que se sanan, Jesús sanó un mudo, y Jesús diciendo, son pocos los obreros. Y da un discurso de eso, que es un llamado al discipulado. Entonces esto está hecho a propósito. Mateo los ordena de esa forma para que nosotros podamos aprender bien de todo lo que se trata esto. Muy bien, teniendo eso en cuenta, vamos a leer un poquito el primero versículo de Mateo 8, y decía, cuando Jesús bajó del monte, ¿se acuerda que yo le había dicho que Mateo utiliza estas herramientas literarias para decir, se terminó el discurso? Cuando Jesús bajó del monte, cuando Jesús terminó estas palabras, ¿ok? Grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, ¿no? Sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonios a ellos. Muy bien, vamos a ver un poco esto más de cerca. Primero, bueno, su leproso, no vemos muchos leprosos hoy en día, porque los curamos, ¿no? Pero en ese tiempo no había cura, así que había un montón de leprosos. Una cosa, a veces no se explica muy bien, pero cuando dice Señor, si quieres, puedes limpiarme, no es una nada si te da la gana. No, eso es como diciendo, tú tienes el poder para hacerlo. Entonces, si es tu voluntad, ¿se acuerdan como el Padre Nuestro? Si es tu voluntad, límpiame. Entonces, Jesús dice, es mi voluntad, sé limpio. ¿Qué nos dice eso? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nosotros estamos hablando, Padre nuestro, estamos en los cielos. Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la fe que tenía el leproso. Reconocía que el Mesías era Dios mismo. Muy bien. Otra cosa es de que vemos que dice grande multitud seguían a Jesús cuando terminó su discurso al bajar de la montaña. Pero quiero hacerles notar que cuando se acerca el leproso, no había una multitud. ¿Ok? Porque debió de ser un momento que no había gente. Porque los leprosos no podían estar cerca de mucha gente. Era prohibido. No podían andar entre la gente ahí. Entonces, probablemente Jesús andaba por ahí solo y se le acercó el leproso, ¿verdad? Entonces estaba solo. Entonces, aquí puse un principio, ¿no? ¿En qué estado estaba la persona antes de reunirse con Jesús? Es una cosa importante cuando estudiamos Mateo, es preguntarnos a nosotros mismos en qué estado estaba la persona antes de reunirse con Jesús, no tanto tipo, lo sanó, ¿ok? Sino qué estado estaba. Leproso, no, sería que ese realmente el estado que estaba, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, hoy en día en las iglesias asumimos que las personas que se acercaban a Jesús se convertían a la fe, ¿verdad? No, la verdad que este Jesús habla muy bien, sí acepto, ¿no? Pasó al frente, hago la oración de sí te acepto. Como que si fuera como que Jesús tuviera una nueva religión, ¿verdad? Aparte del judaísmo, ¿no? Ahora vamos a hacer el barcelosismo, ¿verdad? Yo soy barceloniano, ¿verdad? Pero no, no se convertía en algo así como un nuevo cristiano. Si vemos el Viejo Testamento, siempre está la idea de qué cosa, de un remanente fiel, ¿no? Un grupo de creyentes que empieza desde Adán y Eva. A veces es un grupo grande de gente, a veces son pocas personas, pero siempre hay un remanente que es fiel, ¿ok? Y esta gente no siempre se veía como se supone que debería de verse. De hecho, ese es el punto que Jesús hace cuando dice que los líderes religiosos de la época exteriormente se veían religiosos, pero eso no es lo que te hace parte del remanente.
Entonces a veces ese remanente no se veía como un grupo religioso, no se veía así como que, no, mira la buena túnica que planchada que se ponía, el turbante más, ¿no? Mejor y más sobrio y hacía un montón de cosas y oraba en la calle. No, eso no es lo que te hacía un remanente. Pero a veces los religiosos justamente eran religiosos porque trataban de mostrar esa cara. Entonces Jesús dice, no es lo que te edifica como remanente, lo que se ve exteriormente. ¿Ok? Entonces, si estamos diciendo que los fariseos, los religiosos de esa época, no son los remanentes o los fieles, ¿quiénes son entonces estos fariseos? ¿No? ¿A quién dirige, por ejemplo, las buenaventuranzas o bendiciones? Nosotros a veces traducimos buenaventuranza, pero es literalmente bendiciones. ¿Quiénes son ellos? ¿No? Esa es la pregunta que nos tenemos que dar. A eso es a lo que me refiero, ver la condición antes y después. En Mateo 7:20 hemos leído que así que por sus frutos los conocerán. O sea, ¿cómo podemos saber quiénes son los fariseos? Por sus frutos. Porque hay dos árboles. ¿Se acuerdan que había dos casas, una construida en la arena y una construida en la roca? Y habían dos árboles, ¿verdad? También. Bueno, cuando nosotros leemos de alguien que se acerca a Jesús en la Biblia, no podemos asumir que no tiene fe. O que son personas que no creían en Dios. No, estaba lleno de ateos y llegó Jesús y se convirtieron. De hecho, lo que nos vamos a encontrar es que mucha de esa gente son personas de fe, que creían en la venida del Mesías, estaban esperando el Mesías, ¿ok? Gente que leyó las Escrituras y cuando ven a Jesús lo reconocen como el Mesías que estaba por venir. Y cuando encontramos gente que no está contenta con Jesús y lo que Él hace, son personas que tienen su corazón cerrado al Mesías. ¿Ok? Entonces volvemos al leproso. ¿Ok? Se acercó un leproso y se postró ante Él diciendo, si es tu voluntad, límpiame. ¿Ok? El leproso ya viene con una actitud de adoración. De hecho, aplica lo del Padre Nuestro, ¿verdad? Si es tu voluntad. Se arrodilla, ¿verdad? Y ora Jesús con 3 puntos, ¿ok? Señor, Dios, si quieres, como dije, tu voluntad, no mi voluntad, ¿ok? Puedes limpiarme, reconocer que hay una deuda que no se puede pagar. Él no se puede limpiar a sí mismo. Él no puede hacer algo para que, o pagar algo, o hacer algo para limpiar esa lepra, ¿no? Y, como dijimos, es una aplicación del modelo del Padre Nuestro. Y el leproso está aplicando ese modelo. Eso que debe haber escuchado de Jesús mismo, comentar, ¿no? Tipo, Jesús habló, ¿no? Oren así. Él lo está aplicando. Recuerdan que hablamos de eso de las dos casas, ¿verdad? Una en la roca y otra en la arena. Y la de la arena era el templo en Jerusalén, ¿ok? Y el de la roca es el templo que es Jesús mismo, ¿ok? Lo curioso es que si el leproso entraba al templo de Jerusalén, si el leproso estaba con lepra y se mandaba para el templo quedaba impuro. Porque el templo también, el edificio, no solo las personas podían quedar impuras por tocar a un leproso, sino que el mismo templo quedaba impuro. Y tienen que hacer todo un rito para limpiar el templo, porque podía quedar impuro. Pero aquí tenemos una competencia entre dos templos, como dijimos, ¿verdad? En Jerusalén hay uno que si entra leproso, con lepra, que queda impuro. Y otro que no queda impuro, porque Jesús toca al leproso y no queda impuro. De hecho, el resultado es al revés. Es la completa santificación de todo lo que toca. O sea, Jesús toca algo y lo santifica. Porque la condición de Jesús va hacia la persona. Mientras que en el templo físico de Jerusalén es al revés. La condición de la persona es la que cambia el templo y lo contamina.
¿Ok? De hecho, ni los líderes religiosos andaban en multitudes, se iban a lugares en sus grupitos, no se acercaban a la gente, porque había una chance que una persona impura los tocara y ellos quedaran impuros y tenían que pasar todo un rito, ¿verdad? Ni se acercaban a la gente, aunque lo hacían de lejos. Jesús no tenía esa preocupación, porque él era uno mejor que los religiosos, mejor que los fariseos, era uno mejor que el templo. Hay algunos leprosos famosos que vemos en el Viejo Testamento. Por ejemplo, Moisés tuvo lepra en una mano para dar una de las señales. A veces nadie se da cuenta de eso, no se acuerda de esa parte. Luego tenemos otra gente que leprosos sanados. ¿Se acuerdan? Ese que le dicen, metete en el río 7 veces y dice, pero este es el río Maldonado, para eso me voy allá al río, ¿no? Que está más, está sucio, lleno de cangrejos. Y sin embargo, se mete y queda limpio, ¿eh? Bueno, ese es un ejemplo. Y en el Nuevo Testamento tenemos varios leprosos que no se mencionan sus nombres. Tenemos en Lucas 17:11 unos 10 leprosos que son sanados, unos samaritanos y otros judíos. Realmente el sanado de leproso es un evento muy raro en la Biblia. Pasa un montón de cosas en la Biblia, pero realmente aunque nosotros mencionamos el leproso, ¿no? Cura la lepra, ¿verdad? Y hemos escuchado eso, en contexto no pasa tan seguido, es algo que es raro. Pero a veces nos enfocamos, como dijimos, enfocamos en ciertas partes y parece como que, no, toda la Biblia se trata de Jesús limpiando de leprosos. Pero no es cierto, es algo raro. ¿Ok? De hecho, este gráfico está en inglés, pero vamos a tratar de traducir bien. Bueno, este es el templo de Salomón. Luego pasaron cosas y Herodes dijo, vamos a hacerlo grande, fuerte y mejor, ¿no? Como hacen los políticos, ¿no? Entonces, tipo, se mandó a este templo, como verán, como que exageró un poco, lo hizo grande. Y de hecho, como ven aquí, ¿verdad? Que lo puse acá, dice Chamber of Lepers, que traducido al español es cámaras de leprosos. De hecho, estaba junto a la cámara donde guardaban la leña, los asados y el calor ahí en invierno. De hecho, estaba junto al patio de las mujeres, ¿verdad? Y habían varias cosas. O sea, de que tenemos la cámara de leprosos ahí, ¿no? Pero no es una especie como que, ¿sabes qué, muchachos? Vamos a la cámara de leprosos a tener nuestra reunión de leprosos. No es un lugar donde se tenía una reunión, ¿ok? Porque como dijimos, los leprosos no podían ir con lepra al templo porque pues contaminaban el templo, ¿ok? Ese era un lugar previsto que si eres un leproso y de repente te sanabas, había todo un procedimiento en el Viejo Testamento donde tú tenías que ir al sacerdote ya sanado, ¿verdad? Y tendría un proceso que llevaría como unos 8 días para verificar si realmente estabas sanado. Quedas limpio y para sacarte de la lista de leprosos. Ya, tenía una lista de leprosos, ¿no? Tipo. Ese es un importante detalle que quiero aclarar ahí, es que el sacerdote no sanaba a los leprosos. El leproso se tenía que sanar de alguna forma, ¿verdad? Y el sacerdote, toda su función que hacía con el tema del leproso era simplemente verificar que sí había sido sanado. Aparece, no tengo lepra, ok, pero tú sos fulano de tal, ¿sí? Ok, te vas a quedar en esta cámara, te quedas ahí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y si todo salía bien, hacían tú un procedimiento y listo, ya no eres leproso. De hecho, a pesar de que todo esto parece información nueva, Jesús mismo habla de este procedimiento y lo vemos más abajo en el versículo con el leproso. Entonces Jesús le dijo, ve, muéstrale al sacerdote, ¿no? De que estás sano y presenta la ofrenda que te ordenó Moisés, ¿no? Tipo dice, vea con el sacerdote y hace el procedimiento, ¿no? Para que te saque, en vez de sacar la libreta, ¿no? Más bien que te saquen de la lista, ¿no? Entonces, vemos que también
más abajo dice, para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Ok? Entonces así que Jesús lo toca y dice, sí es mi voluntad, sí quiero. Instantáneamente este leproso queda limpio. Y Jesús lo envía al sacerdote para que haga el trámite, ¿no? Para testimonio, ¿verdad? Pero ¿testimonio de quién? O testimonio a la gente, así como, voy a dar testimonio, ¿no? Y para la gente nueva. Está la gente nueva, ¿no? Sí, porque yo antes, no sé qué, tenía lepra y ahora no tengo lepra, creo. Pero digamos, no era a los creyentes, a los no creyentes, sino que era para testimonio del sacerdote. ¿Okay? Lo irónico aquí es que el sacerdote pensaba, si se acuerdan, que Jesús era el del demonio, ¿verdad? Un blasfemo. Cosa que eventualmente llevaría a que este grupo de gente mataran a Jesús. ¿Ok? Entonces, el leproso se presentaría al sacerdote y le diría, estoy curado. Y la única vez que un leproso es curado en el Viejo Testamento es por la mano de un profeta de Dios. ¿Ok? No hay ningún caso en el Viejo Testamento en donde no hay un profeta involucrado, ¿no? De alguna forma. Y tengan en cuenta que el sacerdote nunca había visto semejante cosa desde que construyeron ese nuevo templo, ¿verdad? De hecho, yo me imagino, o sea, el templo fue construido, más bien como terminado la obra de Herodes, poco después del nacimiento de Jesús, ¿no? Aquí Jesús ya tiene como 30 y pico de años, ¿ok? Entonces el sacerdote nunca había visto tal cosa. Estaba la cámara, probablemente ahí guardaban, ¿no? Las cosas que, ¿dónde meto esto? Meto en la cámara de leprosos. Y yo imagino al sacerdote buscando los manuales, ¿no? Sacando las cajas, ¿no? ¿Dónde está el manual donde dice el procedimiento, el texto? Porque no se acordaría cómo hacerlo, porque no era algo que había hecho nunca, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la reacción lógica de ese sacerdote cuando ve esto? Preguntar, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó esto? Y el leproso le diría, mira, ¿sabes qué? Un tipo Jesús me sanó. Cosa que le tiene que sugerir al sacerdote lo siguiente. Un profeta de Dios está en Israel, haciendo el trabajo de ¿quién? De Dios. Por eso es un testimonio para el sacerdote. Ellos estaban buscando testimonio de quién era Jesús. Jesús le está mandando testimonio. Pero vamos a ver más adelante, lamentablemente, que a pesar de que Jesús le mandaba ese testimonio, los principales sacerdotes y todo el concilio procuraba obtener ¿qué cosa? Falso testimonio contra él, con el fin de darle muerte a Jesús. Ellos no tenían testimonio, necesitaban falso testimonio porque si no tenían que admitir quién era. ¿Ok? ¿Tenían los líderes religiosos testimonio de quién realmente era Jesús? ¿Sí? Por eso este asunto lo hace peor, ¿verdad? Lo que están haciendo. Porque tenían el testimonio. De hecho, Jesús está enviando constantemente testimonio de que está haciendo el trabajo de Dios. Ya. De hecho, le envía 9 leprosos más. No te quedó claro, acá te van otros. ¿Ok? Imagínate al sacerdote que nunca había visto un leproso sanado, de repente viene uno. ¡Qué raro!, ¿no? Y luego vienen 9, ¿no? Todos diciendo que Jesús me sanó. Creo que no le faltaba testimonio de quién era Jesús. Porque uno mejor que Moisés y uno mejor que Eliseo, que solamente sanó un leproso, estaba aquí y era Jesús. Entonces, sí sabían lo que estaban haciendo cuando quisieron mataron a Jesús. Vemos en Lucas 7:5, porque Él ama a nuestro pueblo, nuestra nación, ¿no? Y fue Él quien nos edificó la sinagoga. ¿Se acuerdan de ese centurión que les dije? Ese centurión, obviamente por el nombre centurión, no era judío, era romano. En Lucas nos da un poquito más información sobre este centurión
Y era conocido, de hecho, ahí en el barrio, digamos, porque ayudó a construir la sinagoga de Capernaum. Capernaum, ok. Entonces ese centurión lo conocían, era conocido y estaba obviamente familiarizado con las escrituras. Entonces, digamos, ¿qué hace cuando Jesús entra en Capernaum? Se acercó el centurión y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, ¿okay? Paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad. El centurión entendía autoridad. De hecho, vemos que dice esto, ¿no? Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, ¿ok? Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Señor, ¿recuerdan? No soy digno que tú entres bajo mi techo, ¿no? Solamente di la palabra, que sea tu voluntad, no la mía, no mi palabra, tu palabra. Y el criado quedará sano. Otra vez que tenemos aquí el modelo del Padre Nuestro, ¿ok? Y de hecho Jesús queda maravillado. Jesús se maravilló de la fe del centurión. El centurión que no era judío aplica el Padre Nuestro, ¿ok? Y Jesús dice: wow, buenísimo. Luego tenemos, dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ¿ok? Vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús llega a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en la cama con fiebre, ¿ok? Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. O sea, Jesús llega a la casa de Pedro, toca a su suegra y se sana instantáneamente. No le toma tiempo para recuperarse. Esto es claramente un milagro. Y sana a otros también. De hecho, vemos que este es el cumplimiento de la profecía de Isaías. En la cruz, Jesús llevó nuestros pecados y pagó el precio. De hecho, leemos en 1 de Pedro 2:24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Bueno, entonces vamos a estar viendo que hay un patrón aquí, ¿verdad? Mateo ordena su libro mostrándonos el sermón de Jesús, ¿ok? Fue a la montaña, habló un montón, pero también sus acciones, las acciones de Jesús, palabras y acciones. Escuchando sus palabras y conociendo sus hechos, nos debería llevar a seguirlo de verdad. ¿A qué? A un discipulado más profundo. Y ese es el mensaje para su audiencia, pero también para todos aquellos que estamos leyendo su historia, ¿no? La vivimos junto con la audiencia original a ir leyéndola, ¿verdad? Obviamente que Mateo tenía su audiencia, pero uno al leerlo, ahora, miles de años después, puede vivir juntos con la gente del primer siglo y conocer a este Jesús, ¿verdad? Que no solamente hablaba, sino de que tenía acciones. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré,
a donde quieras que vaya. Jesús le respondió, bueno, las zorras tienen madrigueras o cuevas, y las aves del cielo tienen nidos, ¿no? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó, ven tras de mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá tenemos, obviamente cuando dice escriba es un maestro de la ley. Entonces es un maestro de la ley que le dice, te seguiré a donde sea. Y eso tiene una respuesta media rara, ¿no? Las zorras tienen madriguera, las aves tienen nido, pero yo no tengo donde caerme muerto, básicamente. Es Jesús que le está diciendo, seguime, pero no será tan cómodo como estás ahora, ¿verdad? Sos una escriba, estás bien, tienes tu auto, todo eso, pero ya no en bicicleta, ¿no? ¿Por qué? Porque la expectativa del escriba, de lo que era estar en el reino, era la expectativa que a veces nuestra cultura nos dice de lo que es estar en el reino, ¿verdad? Cómo exteriormente se ve, pero Jesús le dice, yo, yo no tengo no tengo una residencia, vas a tener que andar con nosotros, ¿no? Por ahí. Y obviamente ya no lo sigue, ¿verdad? Luego tenemos a otro que le dice, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y eso es este versículo, he escuchado mucho sobre este versículo, nos han hecho canciones, ¿no? Menos mal, ¿no? Déjame enterrar a mi padre. No, no hay canciones de esto. Pero usualmente nos parece como que Jesús fue como que qué mala onda, ¿no? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El discípulo se le murió el padre y solamente quería enterrarlo, ¿no? Y Jesús le dice, nah, déjalo ahí, ¿no? Vámonos. Pero no es lo que significa el texto. El padre de ese discípulo estaba perfecto, estaba vivo, estaba bien. Pero lo que le estaba diciendo a Jesús es, te seguiré, pero en unos años, cuando mi padre muera, yo reciba la herencia y no tenga responsabilidades porque ya tengo mis propiedades y todo eso. Y ahí, bueno, ¿cuánto le digo? En unos tantos años y ahí te sigo, no hay problema, pero primero déjame, ¿no? Hacer el business acá, el negocio. Pero la respuesta de Jesús es básicamente, capaz tienes que repensar tus prioridades. Nosotros nos perdemos un poco de eso porque no entendemos el contexto de la cultura y las costumbres de la gente judía en esa época y el Viejo Testamento. Entonces, no es que Jesús era mala onda, es que él quería decir, te sigo, pero después cuando ya herede y no tenga problema, ¿no? Entonces, vamos a ver más de esto más adelante, pero quiero terminar diciendo que Mateo nos presenta a Jesús dándonos dos opciones. ¿Se acuerdan las dos montañas? Una de bienaventuranzas o bendiciones y una de malaventuranzas o maldiciones. Entonces tenemos dos montañas, dos templos. Jesús nos transmite sus palabras, sus hechos. Dice, aquí están mis palabras, aquí están mis hechos. Y nos dicen, para ser un discípulo mío, capaz que tienes que reexaminar tus prioridades. Para seguirlo a Él significa que uno tendrá que examinar nuestras prioridades en algunas cosas. ¿Qué relaciones tienen prioridad en nuestras vidas? Debemos reexaminar si tal vez, no es una relación, pero tal vez la prosperidad es tu prioridad. No, necesito primero hacer dinero, enfocarme en esto. O tal vez estar cómodo y solo seguirías a Jesús en el horario que te sirve. Bueno, de tal a tal hora puedo seguirte, pero después yo estoy ocupado, tengo que ir al fútbol, tengo que trabajar, ¿no? Así que ahí yo marco tarjeta. No tienen que tener un presupuesto para seguir a Jesús, porque Jesús no tenía un edificio y comodidades, Jesús no tenía gastos. Por eso nosotros aquí, por ejemplo, no pedimos dinero, porque Jesús no tiene gastos.
¿ok? Al contrario, Jesús quiere dar, ¿ok? Jesús nos dice, está bien que no tengas un lugar donde reposar tu cabeza. Capaz de tus circunstancias sos pobre, está bien. Él tampoco tenía. Tal vez esa circunstancia de no reposar tu cabeza significa una cosa diferente en cada uno de ustedes. Tal vez alguna cosa es económica, alguna cosa, ¿no? Tipo, va más allá de lo económico. Pero la respuesta de Jesús lo que te dice es, sígueme, sígueme, no importa qué, sígueme. Y con eso quiero terminar, y ahora voy a invitar a Joy para que ore. Y como siempre tenemos nuestro bollón. De hecho, yo estaba viendo una cosa, como verán, el bollón está bastante, esta es la foto que tomamos, ha crecido bastante. Y como dijimos, no es que son piedras mágicas, ¿no? Ahí te llueve piedra, llueve piedra. No, es simplemente de que cuando Dios contesta una oración ponemos una piedra y otras personas pueden ver cómo ese jarrón va creciendo y que quiere decir de que Dios va contestando oraciones. Muy bien, entonces vamos a orar brevemente. Señor, te damos gracias por todas las respuestas que nos has dado a nuestras oraciones, por todas las maneras que vemos representadas en ese frasco que has intervenido en nuestras vidas, que has estado junto con nosotros. Te pedimos por una semana más que queremos seguirte, que tú estés con nosotros, que nos acompañes y que nos ayudes en cada cosa que se nos presenta en esta semana. Gracias, Señor, te damos. Amén.